Nosotros somos el templo. Por el señor Herbert W. Armstrong. Bien, hermanos, estamos ahora muy cerca del fin de este mundo. Me pregunto si eso significa algo para ustedes. Estamos viviendo en un mundo que ha estado yendo durante cerca de 6,000 años. Es un mundo problemático. Es un mundo muy infeliz. Y es un mundo que ha estado haciendo asombroso progreso, especialmente durante este siglo. Este mundo ha estado manteniéndose aún en un estado muy desfalleciente, o al menos los primeros 5,700 años, al menos por un tiempo hasta después de la invención de la imprenta. Luego, la diseminación de conocimiento comenzó a crecer. Y desde entonces hemos tenido la elevación de lo que llamamos la ciencia moderna. Y la nueva idea de la ciencia que ha sido llamada evolución, la teoría de los orígenes del hombre. Es la teoría de que no existe Dios, no existe mente suprema que diseñó y planeó la creación. Es el intento de explicar la presencia de una creación sin el diseño y planeación y creación de un creador, de que no había mente ni un pensamiento en función. Usted planta una semilla de roble, esta produce un árbol de roble y es diferente. Y la hoja de un árbol de roble es diferente de aquella de un árbol de arce u otra clase de árbol. Así que ningún pensamiento en función, nada que lo planeara. Aquí estamos en una tierra justo con un monto de gravedad, exacto con un monto de peso para mantenernos pegados a la tierra, exacto con un monto de aire para respirar, exacto con la temperatura para que la gente esté en vida, exacto el monto de agua, el monto del suelo. Todo es exacto lo que necesitamos para la existencia humana, pero no hubo planeación, simplemente ocurrió. Como un reloj de pulso. La mayoría de ustedes tienen uno, yo tengo uno, pero ustedes saben, ningún diseño de reloj, nadie ideó cómo hacer uno. Pero ahora, algunos de ustedes tienen oro en él y algunos tienen otros metales. En fin, los metales solo salieron de la tierra y simplemente exactos se formaron sin pensamiento alguno, sin alguna planeación. Y el vidrio de cristal todas esas cosas simplemente resultaron. Y todos los diminutos dientes y ruedas simplemente se juntaron y comenzaron a sí mismos a mantener el tiempo perfecto de acuerdo con la revolución de la Tierra sobre su eje cada día. Y ningún pensamiento ni diseño. Esto solo ocurrió de esa forma. ¿No es eso maravilloso? ¿Puede usted creerlo? ¿Tiene eso sentido? Voy a contarles algo esta tarde. Desearía que pensaran mientras avanzo. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Es racional? ¿Es razonable? La ciencia moderna ha salido y dicho, creo que esto fue hace 100 años, podemos con seguridad tirar la muleta de la religión. No la necesitamos más. La ciencia moderna es el nuevo Mesías. La ciencia moderna ha venido para rescatar a la humanidad. La ciencia moderna resolverá todos nuestros problemas, curar todos nuestros problemas y males. No necesitamos la muleta supersticiosa de la religión para ir cojeando ya más. Ahora, bajo la moderna ciencia y bajo la educación moderna y con la ciencia y la teoría de la evolución, son la misma fundación y la hipótesis a través de la cual ellos ven todo y disciernen todo conocimiento. Las gafas a través de las cuales ellos ven todo e intentan explicarlo todo. La premisa sobre la cual cada pequeño conocimiento parece estar basado. Y el hombre se ha vuelto
menos y menos feliz, más y más descontento. Saben, hubo una mujer que he conocido hace muchos años. Cuando me vi con ella justo aquí en Big Sandy hace muchos años, no la he visto a ella mucho ahora por los últimos 14 años, pero noté que cada vez que la veía, ella parecía ser feliz. Ella estaba justo tan llena de felicidad, sonrisas y gozo, y parecía estar en verdad gozando la vida. Debía estarlo. Ella no podría ser tan feliz si es que lo fuera. No veo a mucha gente como esa, ya más. Me pregunto, ¿por qué? Recuerdo cuando era chico, antes en Iowa, yo diría aquí, que descendería al campo para visitar a mi primo del pueblo en la granja. Vivía yo en la ciudad, gran ciudad de solamente 100,000 habitantes, pero conduciendo a lo largo de los pequeños caminos del campo, caminos de barro, ustedes saben, con un caballo y carroza, y los campesinos detrás de un equipo de caballos o de un caballo, arando y trabajando en la granja, cantando al tope de sus pulmones, silbando una entonación, solo felices. Intenten encontrar eso hoy. Usted no lo encontrará. Usted no lo encuentra. Esa clase de felicidad nos ha dejado. El mundo está pleno de descontento, pleno de frustración. Ahora, estamos en un mundo de asombroso progreso. Pueden ir ustedes a la luna y regresar. Los hombres lo han hecho. Ellos saltan alrededor, saltan sobre la luna. La gravedad ya no está allí. Ustedes dan un salto y suben en el aire y no descienden muy rápidamente. Vean, lo he visto en televisión. Ahora tenemos la invención de televisión moderna, así que podemos verlo en vivo mientras nos desplazamos justo aquí sobre la Tierra. Debe ser muy divertido saltar alrededor aquí y allí. A mí no me interesa la experiencia de ir a través de la atmósfera de la Tierra para estar allí e intentar esperar a que lograré penetrar la atmósfera de la Tierra para regresar sin quemarse. Pero estamos en un mundo de asombroso progreso. Muchas modernas invenciones, comodidades modernas, todo. Piensen lo que una mujer tiene en su cocina. No la tenían las mujeres cuando yo era chico, pero la tienen hoy. Y sin embargo, aquí estamos en más problemas que la humanidad alguna vez haya estado. Tenemos más problemas y nos parece que son completamente insolubles. La humanidad no puede resolver sus problemas. Estamos frustrados, estamos en problemas y no conocemos la salida. Y una ciencia moderna combinada con tecnología y con gobierno que finalmente ha producido sus logros más altos. Las armas masivas de destrucción que pueden borrar toda la humanidad de la faz de la tierra hasta que no quedará un solo ser humano vivo. Quiero contarles algo. Ninguno de ustedes estará vivo en 20 años desde ahora. Estoy intentando calcular esos años, aunque no pienso que tomará todo ese tiempo. A menos que exista un Dios que intentará explicarlo y quién intervendrá. De otra forma, no habrá alguien que quede vivo en la tierra, porque la ciencia va a probar que es el Frankenstein. Destruirá su propia producción. En el mundo de hoy, la religión está en la más extrema confusión. Hay muchas religiones, y aquella religión del mundo occidental, cristianismo, tiene muchas diferentes denominaciones y sectas, cada una creyendo diferentemente, cada una enseñando diferentes cosas y la mayoría de ellas juntas equivocadas. Hay otras religiones. Puede usted tomar, por ejemplo, la religión del Islam. Muchas diferentes sectas, justo como en el cristianismo, cada una de ellas creyendo diferentemente y aún llamándose Islam. De todas las religiones en el mundo, de todas las sectas del Islam y de todas las sectas del cristianismo, ninguna sabe quién o qué es Dios. Ninguna. Eso
debería perplejarlo usted. Acabé de hacer una importante declaración. Dicen, dígame, ¿quién sabe quién y qué es Dios? ¿Es Dios una persona? ¿Es Dios una Trinidad? El cristianismo cree que Dios es una Trinidad. Ninguno sabe qué o qué es la humanidad. Un hombre humano o mujer, un chico o chica. ¿Qué o qué somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo llegamos a estar sobre la tierra? ¿Simplemente ocurrió por evolución? ¿O alguna mente suprema lo hizo y planeó y nos puso aquí y por un propósito? Si fuera así, ¿cuál es aquel propósito? ¿A dónde estamos yendo? Porque la paradoja de tal éxito, cuando tenemos un mundo que está lleno de tanto desespero, de tanta frustración, de tanto sufrimiento e infelicidad y descontento en todas partes, sin gozo, sin real felicidad, solo quieren emoción. Logramos emoción en televisión, nos pone emocionados. Un juego de fútbol, alguna clase de violencia, por supuesto, un juego de boxeo traerá muchos escuchas y muchos televidentes. ¿O queremos ver sexo ilícito, algo malo? Queremos nuestras emociones vibrantes, queremos algo excitante. Solo queremos estar vibrantes y emocionados con el paso de momentos. Ahora bien, el cristianismo enseña que Dios es una Trinidad, enseña que Dios son tres personas, Padre, Hijo, y que el Espíritu Santo es un fantasma, una persona. Jesús habló acerca del ser de espíritu, algo que puede ser derramado. Dijo una vez que si alguna persona viniera a mí y bebiera de su ser entrañable, ríos de agua viva fluirán, pero esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo que fluye como río de agua. ¿Puede un fantasma fluir? ¿Puede una persona fluir? Voy a leerles una escritura donde el día vendrá cuando Dios derramará su Espíritu. ¿Puede usted derramar una persona? Dicen, bien, pero ¿por qué entonces la Biblia habla del Espíritu Santo como Él y nunca como esto? Bien, la Biblia no lo hace. ¿Alguna vez leyó usted el día en que la iglesia fue fundada? Cuando el Espíritu Santo vino audiblemente, visiblemente, vino con el sonido de tormentoso viento. ¿Alguna vez ha estado usted en medio de un tornado, un huracán donde el viento está soplando tan terriblemente duro? Yo he estado. Era un sonido que se podía oír y ellos podían ver el Espíritu viniendo en forma de lenguas, pero como llamas de fuego, asentándose sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y la narración bíblica dice esto para el Espíritu Santo, no Él. Cuando ellos dicen que la Biblia siempre usa el pronombre Él, es equivocado. No lo es. Esta dice esto. Esta siempre dice Él, pero otros lenguajes usarán el pronombre Él, hablando de cosas donde usamos esto en el lenguaje inglés. Mucha gente parece que no se da cuenta de eso. Bien, la religión cristiana enseña que Dios es una Trinidad y que viene al hombre, y la religión cristiana enseña que somos un alma inmortal, que cuando morimos vamos bien sea al cielo o al infierno, dependiendo de cuán buenos fuimos, de que nosotros mismos determinamos lo que es recto y lo que es errado, de que si hacemos lo que pensamos que es recto, iremos al cielo, y que si no, iremos al infierno y estaremos quemándonos para siempre, pero nunca quemándonos. El cristianismo también enseña, y la mayoría de las sectas y denominaciones, aunque difieren en sí mismas en puntos menores, pero algunos de sus puntos mayores, la mayoría de ellas enseña que tiene que tener la clave para ser salvo. Ellos enseñan que salvación está abierta a todos y todos pudieran tener salvación, pero la mayoría de ellos no parecen quererlo.
enseñan que existe una gran controversia yendo entre Dios y Satanás. Dios está intentando desesperadamente tenerlos a todos salvos. Él quiere que todos ahora sean salvos, pero Satanás está intentando mantener a todos perdidos. Satanás es mucho más astuto que Dios y está obteniendo lo mejor de Dios y está ganando la batalla. Satanás tiene a la mayoría de ellos de su parte, pero todo lo que tiene que hacer usted para ser salvo es tan fácil. Es divertido que Satanás pueda ganar, porque todo lo que ustedes tienen que hacer para ser salvos es obtener la clave, y eso lo llevará a usted al cielo. En otras palabras, usted está en un viaje en tren. No usamos los trenes ya mucho más, pero lo hicimos por mucho tiempo. Usted está en un viaje en tren. Este es un viaje muy largo, es de toda su vida. Y al final del viaje, el trayecto se vuelve de tal forma que automáticamente el switch lo lleva a usted abajo. Ahora bien, sí, algunas veces, porque a causa del pecado de Adán, usted nació perdido, ¿entienden? Usted va a estar perdido si no obtiene la clave para ser salvo. Si a lo largo del viaje usted obtuviera la clave y dijera: yo acepto, yo recibo, yo obtengo, me apropio de Cristo, usted nada da, solo obtiene. Entonces aquello activa el switch al final de la línea, y cuando usted llega allí al final de aquel viaje, encontrará que el switch ya fue activado y lo dispara a usted justo arriba al cielo. Y todo lo que usted tiene que hacer es obtener la clave, y el resto del tiempo usted continúa y simplemente lo que quiera pensar, todo está bien. Simplemente viva su vida de la antigua manera. Usted se irá al cielo ahora. ¿Tiene eso sentido? ¿O lo que voy a decirle más tarde tendrá más sentido? ¿Piensan que la salvación está abierta a todos? Es un asunto de obtener a Cristo. El gran evangelista dirá: vengan adelante y reciban a Cristo. Reciban, obtengan. Ustedes saben, hay dos caminos de vida y solamente dos, ampliamente hablando, dos filosofías de vida, y uno es el camino de obtener, quitar de otro, recibir, acumular, obtener. Un hombre de éxito en este mundo es medido por lo que ha sido capaz de obtener, lo que él ha acumulado, lo que tiene, cuánto dinero él tiene, cuánta propiedad, cuánto obtuvo. Las riquezas son el éxito. Aquel que sirve a la mayoría, que da a la mayoría, es nada y no es nadie. Esa es la norma del mundo. Existe la otra norma de dar en lugar de obtener. Es el camino fluyente de amor. Eso resulta ser la ley de Dios. Y la ley de Dios es amor a Dios y amor al prójimo. Es el camino de dar, no de obtener. Ese es el amor que fluye de sí, no lujuria que se incuba en sí. Todo es un camino de vida diferente. Es un camino exactamente opuesto. ¿Por qué toda esta confusión? ¿Por qué las iglesias y el cristianismo no se ponen de acuerdo? ¿Por qué todas las religiones están en desacuerdo? ¿Por qué la paradoja en el mundo de gobierno, de ciencia, de tecnología y lo que sea? Tenemos tal asombroso progreso y aún así tal fracaso y tanta infelicidad y tanta frustración. La mitad del mundo es absolutamente analfabeta. No pueden leer o escribir, ninguna educación. La mitad del mundo está viviendo en abyecta pobreza, mucha inanición hasta la muerte, viviendo en suciedad y miseria. Estaba yo simplemente pensando cuando me desperté en la casa de huéspedes de este campus esta mañana. Los hermosos árboles, el lago justo allí abajo. ¡Qué hermoso escenario! Un patio allí afuera para ver el lago. Otras preciosas casas bajo los árboles. Y aquí tenemos el pueblo de Dios. Pensé del antiguo Israel acampando en tiendas en el desierto. Y aquí estamos nosotros en este hermoso punto, el pueblo de Dios en hermosas casas, paz, felicidad, todo. Pero el mundo no es como eso ahora. El mundo está lleno de infelicidad, de miserableza en pobreza, en un tiempo cuando podemos volar a la luna y regresar, en un tiempo cuando podemos inventar maravillosos computadores,
Cuando tenemos televisión, tenemos radio, tenemos aeroplanos, tenemos comunicaciones, tenemos cosas que ni siquiera había cuando yo era niño. Ahora, aquí estamos en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y las otras iglesias? Somos simplemente una de aquellas iglesias que cree toda esta suerte de cosas. ¿Cómo explica usted un mundo con este cristianismo como religión en el mundo occidental y aún las religiones en otras partes del mundo no hacen mucha diferencia? Parte del mundo cristiano es muy próspero. Es solo una parte. Pero parte de esto es muy miserable. Pero casi todos son infelices. He conocido muchos millonarios. Nunca conocí uno verdaderamente gozoso y feliz. El dinero no los hace realmente felices de alguna forma. He conocido hombres que tenían mucho dinero, pero de alguna forma su dinero no los hizo felices. Este no es la fuente de felicidad. ¿Qué acerca de la iglesia? La palabra iglesia y la iglesia simplemente significa los llamados. Procede del griego eclesia. Realmente significa gente llamada. ¿De dónde fuimos llamados? Somos llamados de este mundo de confusión. Somos llamados de lo que yo llamo religión babilónica. En otras palabras, Babilonia significa mezcla. Todo mezclado, todo en confusión. Significa confusión. Me gustaría leerles del capítulo 18 del libro de Revelación, donde Juan está viendo cosas en visión, observando en nuestros días y lo que va a pasar en nuestros días. Este es un mensaje para nosotros hoy, y en su visión él vio esto, y él lo registró en esta escritura. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y gritó poderosamente con gran voz diciendo: Babilonia la grande ha caído, y se ha convertido en habitación de demonios, y en dicho de todo espíritu malo, y trampa de todo pájaro inmundo y odioso. Y todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Esta ha invadido e inoculado a todas las religiones y a todas las naciones. Y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Y los mercaderes de la tierra han prosperado en riqueza a través de la abundancia de sus delicadezas. Y oí otra voz del cielo diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Porque el tiempo de plagas que Dios va a traer consigo muy pronto serán. Y eso es para nosotros ahora. Aquello no fue por el tiempo cuando yo era un pequeño niño, regresando atrás hace unos 80 años. Aquello es para hoy, justo antes del fin de este mundo. ¿Qué significaba Babilonia la grande ha caído? ¿Qué es esta Babilonia? Usted lo encuentra en el capítulo 17, cruzando la página aquí en mi Biblia, y sobre su frente, Babilonia era el nombre escrito. Misterio, Babilonia la grande. Era la religión babilónica de misterio, ahora convertida en grande, gobernando sobre reyes de la tierra que han cometido fornicación con ella. Ella es llamada gran ramera y sus hijas son llamadas prostitutas. Note, misterio, Babilonia la grande, la madre de prostitutas y abominaciones de la tierra, embriagada con la sangre de los santos, habiendo perseguido al verdadero pueblo de Dios. Y aquella es una gran iglesia. Aquella es una iglesia que cree que cuando usted llega al final de la línea, aquel switch ha sido accionado de una forma o de otra y usted es disparado directo al cielo o al infierno. Esa es la iglesia que cree que usted es un alma inmortal.
es una iglesia que cree que Dios es una Trinidad. Aquella es una iglesia que cree que la ley de Dios ha sido abolida y usted no necesita observarla o mantenerla. Usted puede ir por el camino de obtener, no de dar, porque la ley de Dios de amor, fluyente amor, es el camino de dar, el camino de cooperación, de ayudar y de amar a otros. No el camino de obtener y quitar de otros y luchar contra otros y hacerles daño. Este mundo está armonizado con el camino de obtener. Las hijas que son llamadas prostitutas son las protestantes que salieron de ella en protesta, llamándose a sí mismas protestantes. Esto procede de la palabra protestar. ¿Qué tanto de aquella enseñanzas protestantes así llamadas cristianismo, hemos heredado? ¿Qué tanto de esto todavía mantenemos y que es falso? Quiero introducir algo de eso esta tarde y me pregunto si ustedes renunciarán a algo de eso que sostiene y que es falso. ¿Por qué somos llamados a salir de esto? Somos llamados a salir de este mundo religioso, el mundo del cristianismo. Eso es lo que es. Está hablando del así llamado cristianismo. Esa es simplemente la religión misterio babilónico que tomó el nombre de Cristo y lo estampó en su religión falsa y se llamaron a sí mismos cristianismo. Ellos son exactamente como cristianos, a semejanza de su Dios, Satanás, y no más. Eso es lo que ellos son. ¿Por qué entonces somos los llamados? Bien, ahora dé una mirada al mundo de hoy. Porque aún naciones han sido engañadas en un camino de vida y están viviendo el camino de obtener y no de dar. Aquello va aún a las naciones y los reyes de la tierra y los gobiernos del mundo. Muy bien, el mundo de hoy es el producto de sus líderes, ¿no es verdad? El mundo es lo que los líderes han hecho. Los líderes son el producto de educación. Ellos son lo que el sistema del mundo de educación ha hecho. Ahora bien, hablando desde esta plataforma ayer a los estudiantes, en el mensaje a los nuevos estudiantes, me introduje en el asunto de la educación. Quiero tratar esto hoy desde una categoría distinta. Voy a usar mucho de las mismas escrituras, pero lo trato desde el punto de vista hoy de la iglesia y no desde el punto de vista de la universidad o el colegio, del punto de vista religioso, no del punto de vista educacional. Los líderes del mundo son lo que la educación ha hecho de ellos y quiero demostrar cuánta religión tiene que ver con eso. Todo resulta de un incidente antiguo que ocurrió hace 6,000 años. La incidencia del fruto prohibido. Ahora, antes de ir a la incidencia, vamos directo atrás al mismo principio. Aquel es el principio de la humanidad. Pero ¿de dónde procede la humanidad? ¿Fue la humanidad el producto de millones y millones de años de los sobrevivientes de los más aptos y el proceso de evolución? La Biblia dice, bien, quizá la Biblia no es verdadera. Solo piense acerca de eso mientras avanzamos. El principio real de todas las cosas, desde el punto de vista de la secuencia de tiempo, no es Génesis 1:1, sino el verso 1 del capítulo 1 de Juan del Nuevo Testamento. No lo leeré, simplemente lo explicaré por un instante. Ustedes deberían estar familiarizados con esto ya. En el principio, bien, ese es el mismo principio. Era la palabra. Pero la palabra no estaba sola. La palabra estaba con Dios. Bien, la palabra es una persona. Esto fue escrito originalmente en lenguaje griego. La palabra es una palabra inglesa traducida de la palabra logos, que significa exacto lo que tenemos en lenguaje inglés. El portavoz, la palabra, aquel que habla. Y aquel que habla es una persona. Y aquella persona, aquel que habla,
estaba con otra persona cuyo nombre era Dios, pero la palabra también era Dios. Bien, usted podría decir que aquí tenemos a Juan y Juan era un hombre, pero Juan estaba con Smith, otro hombre, y ellos eran dos hombres diferentes, pero Juan también era Smith, porque ustedes ven, Juan es hijo de Smith. Bien, la palabra no era en el tiempo en que esto está hablando el Hijo de Dios, pero la palabra más tarde se convirtió en el Hijo de Dios, porque el verso 14 dice la palabra, y eso fue hace como 1950 años. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como del único engendrado del Padre, pleno de gracia y verdad, el cual era Jesucristo. Bien, esto continúa al decir, todas las cosas fueron hechas por Él. Pero ustedes leen en Efesios capítulo 3 y verso 9 que Dios, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo, aquel que más tarde se convirtió en su Hijo Jesucristo por medio de la palabra. Y leemos en Salmos que la palabra habló. Él habló y fue hecho. Y también leemos que el Espíritu se movía sobre las aguas. Y Él habló. Y el Espíritu actuó y produjo lo que dijo. Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo, pero por medio del poder del Espíritu de Dios que emana de Dios y de Cristo, que puede fluir, que es como el aire, que es como el agua. Con frecuencia se le compara con el aire. De hecho, la palabra hebrea ruach, también la palabra griega, todo significa aire, así como espíritu. La misma palabra significa ambos. Ahora, regresemos a Génesis 1:1. ¿Y qué encontramos? Bien, antes dejamos esta palabra. En él estaba la vida, vida. Él tenía vida autocontenida. Otra cosa acerca de la palabra, encontramos más tarde en el libro de Hebreos que él era sin padre, sin madre, sin descendencia, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero habiendo siempre existido y siempre será. En él está la vida. Esta nunca se detiene. No es existencia temporal. Es vida, vida, vida autocontenida. Ahora regresemos a Génesis 1:1 y encontramos, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Bien, Moisés escribió esto en lenguaje hebreo y usó la palabra Elohim. Elohim es uniplural. Significa más de una persona. Más que una persona, pero Elohim es un Dios. Pero Elohim es Dios único. Así que aquello es Dios y la palabra. La misma que usted lee en Juan 1:1 exactamente. La palabra más tarde se convirtió en Hijo de Dios. Así que este era Cristo y Dios, habiendo siempre existido. Y Dios creó los cielos y la tierra. Descendiendo al verso 26, encontramos que Dios hizo mucho. Realmente estaba recreando, renovando la faz de la tierra. No vamos a entrar en eso esta tarde, pero en los versos 24 y 25, Dios hizo los animales de la tierra, las bestias, ganados según su especie de ganado, y así sucesivamente. Él hizo los perros según la especie de perros, elefantes según la especie de elefantes. Entonces en el siguiente verso 26, Dios dijo, ¡hagamos! Él no dijo yo. Ustedes ven, Elohim es más de una persona. Este era la palabra y Dios. Elohim, más de una persona, pero solamente un Dios. Es como la palabra familia. Una familia, pero usted puede tener dos personas, un esposo y una esposa en una familia. O puede tener 12 personas con 10 hijos, un padre y una madre, un número de personas. Es como la palabra iglesia. Somos una iglesia, solo una. Somos solo un grupo aquí esta tarde, pero muchas personas, más de una persona.
Es así como es con Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Él hizo ganado según la especie de ganado, elefantes según la especie de elefantes, pero ahora Él dice, hagamos al hombre según nuestra semejanza, según la especie de Dios. El hombre fue hecho según la especie de Dios, no como un animal. Existe una gran diferencia entre hombre y animal. Justo allí está lo que usted encuentra la diferencia. Usted tiene que poner todo aquello junto con muchas otras cosas y muchas otras partes de la Biblia. Pero déjenme mostrarles. Hay una diferencia entre hombres y Dios. En Juan 4:24, Dios es espíritu, compuesto de espíritu, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin descendencia, siempre habiendo existido. Pero leemos aquí que Dios, en verso 7 del capítulo 2, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no de espíritu. Dios estaba formado de espíritu, el hombre fue formado diferentemente. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió en alma viviente. Un alma viviente salió de la tierra. Lo que salió de la tierra se convirtió en alma. No alma inmortal, un viviente. Aquello no significa tener alma inmortal. Esa clase de viviente es diferente clase de viviente. Solamente es un viviente temporal. En otras palabras, existencia temporal o existencia físico-química. Eso es todo. Y aquella existencia se mantiene por medio de respirar aire. Sopló en sus narices el aliento de vida, vida temporal, existencia temporaria. No es vida real. Y por medio de circulación de sangre, y la Biblia dice, de la sangre es la vida. Ustedes nos dicen que la sangre de Dios es vida de Dios. La vida de Dios es espíritu, no sangre. La vida de Dios es espíritu, no solo aire respirando, pero Él no formó al hombre de espíritu, no dio al hombre vida eterna. Ese es el punto que quiero que reciban. No tenemos vida eterna. Dios tomó al hombre que había creado y encontró que no estaba completo, sin embargo. Y Él necesitaba más, porque Dios quería que se reprodujera. De hecho, lo que Dios está haciendo, Él estaba comenzando a reproducirse, pero Él tenía que reproducir al hombre con el fin de que a través del hombre Él pudiera reproducirse a sí mismo. Y con el fin de reproducir al hombre, el hombre tenía que tener una compañera. El hombre no estaba completo, así que Dios tomó una de sus costillas y de aquella costilla Él hizo una mujer, una esposa para Él. El hombre solo no está completo. El hombre necesita una mujer antes de que esté completo. Bien, Él hizo al hombre del polvo de la tierra, así fue con la mujer. Pero hay una diferencia entre hombre y animales. Ellos fueron hechos del polvo de la tierra y tenían aliento de vida, pero no fueron hechos según la especie Dios. Fueron hechos según la especie animal. Hay una gran diferencia ahora. Entendamos la diferencia. Entendamos también la similaridad mientras exponemos esto. Por ejemplo, Dios tiene manos y pies, los animales no. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Él tenía dedos. Los animales no tienen dedos, no tienen manos, tienen garras, tienen cascos. Las aves tienen espuelas. Usted tiene un reloj de pulso. Mencioné eso hace un momento. Tiene usted que mantener ese reloj girando de alguna manera u otra. Yo tengo uno que al movimiento de las manos se mantiene girando, pero este tiene que mantenerse girando o se pondrá lento y parará. La vida animal desciende y se detiene. Así es la vida humana.
es solamente existencia temporal. Dios tiene vida eterna, nunca se detiene. Él no tiene que respirar aire de vida. El hombre tiene que mantenerse realimentándose por medio de comida y agua del suelo. Dios no. Dios no necesita dormir. Dios no necesita comida. Nada tiene que tomar para mantenerse Dios viviendo. Automáticamente Él se mantiene viviendo. Pero el hombre fue hecho en su imagen y el hombre fue hecho para tener relación con Dios. Los animales no. Así que fuimos hechos en forma y configuración de Dios y tenemos manos como Dios. ¿Tenemos pies? No tenemos espuelas ni cascos. Somos diferentes y aún respiramos aire como animales. Morimos la misma muerte como los animales. Tenemos la misma existencia temporal, pero hay una diferencia en la mente. Pero la cosa divertida es que el cerebro humano es precisamente como el cerebro animal y los científicos no pueden encontrar diferencia. Ellos toman el cerebro de un animal y lo abren y lo observan. El cerebro de un elefante es más grande que el cerebro de un hombre y solo tan bueno cualitativamente. Ellos abren el cerebro de un hombre después de que muere y lo observan. No es mejor. Pero el hombre tiene una inteligencia, el hombre tiene una mente, el hombre tiene un intelecto, el hombre puede pensar, puede razonar. Un hombre puede llegar a conclusiones, tomar decisiones, y una mente de hombre tiene que guiar todo lo que él hace. Un animal no, cerebro animal. Hay una muy grande diferencia, muy grande diferencia. Mencioné un poquito ayer sobre educación. Lo mencioné a los estudiantes, que aquí tenemos un hombre, hecho un hombre adulto, hecho instantáneamente de materia. Él no creció, no comenzó como un bebé. Nosotros comenzamos desde el tamaño pequeño de un óvulo, cerca del tamaño de la punta de un alfiler, que tiene que ser fertilizado por el esperma macho, que es solamente un 50avo tan grande como aquel óvulo. Tan pequeño que el ojo no lo puede ver sin un microscopio muy altamente poderoso. Así es como comenzamos. Pero el primer hombre Adán fue iniciado completo como un hombre en la mitad final del día que ahora tendría que llamarse el viernes, el sexto día de la semana. Y allí estaba un hombre plenamente crecido, maduro. Yo no sé, la Biblia nada dice con qué edad se compararía, pero comparado con lo que yo diría ahora es un hombre de 30 años de edad, presumo 20 o 30, pero con un cerebro y mente vacío de conocimiento. Él no había estudiado, no había ido a una escuela, nada había aprendido. ¿Alguna vez pensó usted en eso antes? Pero Dios estaba comenzando a educarlo y a darle conocimiento. Bien, él necesitaba conocimiento y necesitaba 3 clases de conocimiento. Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen. Él fue hecho para tener contacto con Dios y una relación con Dios que los animales nada saben de eso. Tenía que tener una mente y así que Dios tenía que poner un espíritu en el hombre para formar aquella mente. Un espíritu que es exacto como el aire, o como el viento, o el agua, que pudiera ser derramado. Una esencia, no una persona. No es un alma, no es una persona dentro de él. Es simplemente espíritu, exacto como mucho aire, pero es espíritu, y aire es materia. Es completamente distinto del aire, pero es algo similar al aire. La Biblia no lo compara, pero que dio al hombre un intelecto y los animales no lo poseen. Dios tiene mente y Dios hizo al hombre para tener una mente, pero la mente del hombre, como el hombre mismo, no estaba completo. Dije hace un rato que el hombre no estaba completo, necesitaba una esposa. El hombre era macho, pero en necesidad de una hembra que fuera con él. La mente tenía un espíritu que le dio un intelecto, pero
necesitaba otro espíritu con el fin de tener contacto con Dios. Él necesitaba el Espíritu Santo de Dios y fue hecho incompleto. Fue hecho en necesidad del Espíritu de Dios. Fue hecho con vida temporal. Ahora, en Dios hay vida. En Cristo había vida antes de que se convirtiera en Cristo. Y en Él hay vida ahora. De nuevo, el hombre necesitaba vida. No la tenía. Tenía existencia temporal, pero tenía una mente. Él tenía espíritu con su cerebro, que hizo que su cerebro funcionara diferentemente que el cerebro de un animal, aunque el cerebro animal es precisamente, materialmente, semejante y compuesto, exacto como el cerebro del hombre. No puede hablarse de alguna diferencia. La diferencia es tan sutil que no contaría ni una millonésima parte de diferencia en intelecto y en producción mental de la mente humana cuando es comparada con el cerebro animal. ¡Qué cosa maravillosa lo que Dios ha hecho y producido en el hombre! Pero ahora el hombre necesitaba conocimiento y él no estaba completo. Necesitaba otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, el hombre necesitaba 3 clases de conocimiento. Antes de que yo fuera a explicar la necesidad del Espíritu Santo, déjeme explicar esto. El hombre necesitaba conocimiento que lo habilitara y la clase de mente que lo habilitara para tener contacto y compañerismo e íntima relación con Dios, porque el propósito de Dios era reproducirse a sí mismo a través del hombre. Y tenía que tener una mente que estuviera en comunión con Dios. Bien, 2 no pueden caminar juntos excepto que estuvieran de acuerdo. Su mente tenía que estar de acuerdo con Dios y caminar con Dios, pensar como Dios, actuar como Dios actúa, ejecutar como Dios ejecuta. Bien, el hombre no fue hecho de esa manera originalmente. Él fue hecho como un animal, pero tenía un espíritu que empoderaba su cerebro con algo que el cerebro de un animal no estaba empoderado. Yo he dicho esto una y otra vez y muchos de ustedes no lo entienden todavía, aunque me han oído decirlo muchas veces. Quiero que entiendan esto. Mucha gente dice, ¿qué? No me importa, solo quiero disfrutar el momento. ¿Qué va a pasar cuando usted muera? Bien, no me moleste con eso, no me importa. ¿Es esa la forma como ustedes piensan? Bien, si es así, mejor que usted se levante y salga de aquí, porque no voy a entretenerlo con mucha violencia o mucho sexo ilícito o cualquier cosa. Quiero intentar darle algún conocimiento sano y quiero fijar el lado espiritual de las cosas hoy. Pero el hombre necesitaba de otro espíritu, exacto como el hombre necesitaba de otra persona, una esposa. Él existía solo la mitad allí como un ser. Él tenía que tener una esposa antes de que estuviera completo. Y ahora él estaba solo la mitad allí mentalmente. Necesitaba de otro espíritu que fuera con su espíritu. ¿Lo entienden? Muy bien, aquel otro espíritu fue ofrecido a Adán. Adán fue tomado y puesto del jardín de Edén después de que fuera creado. Y había un hermoso jardín. Tenemos un hermoso campo aquí, muy hermoso. Uno de los lugares más hermosos en todos los Estados Unidos o en toda la tierra. No es tan hermoso como el jardín de Edén era. Al menos eso creo. Hubo 2 árboles. En medio de todos los hermosos árboles en el jardín de Edén, había 2 árboles especiales. 2 árboles simbólicos que tenían simbolismo especial, significancia especial, un significado especial. Uno fue llamado el árbol de vida, el otro fue llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía que escoger entre aquellos 2 árboles. Uno tenía que ver con conocimiento. Dije hace un rato que Adán tenía una mente, pero no tenía conocimiento y necesitaba conocimiento. Necesitaba conocimiento que estuviera de acuerdo con Dios. Necesitaba una segunda clase de conocimiento.
necesitaba conocimiento que fuera en armonía con otra gente, porque Dios le dijo que se reprodujera y llenara la tierra y fuera fructífero. Tenía que haber mucha gente que procediera de Adán y Eva, y el hombre tenía que ir en armonía con otros hombres. Tenía que estar en armonía con su vecino y tenía que tratarse con su vecino. Y Dios quería que él hiciera eso en paz. Y para hacer eso, él necesitaba que su vecino contribuyera a la felicidad de este hombre y en paz. Y que quisiera que este hombre contribuyera a la felicidad del otro hombre en paz y en gozo y todo lo bueno. Así que Dios tenía una ley, un gobierno. Por supuesto, había habido gobierno sobre la tierra entre los ángeles. Y había habido un superarcángel Lucifer a la cabeza de aquel gobierno. Y él se sentó sobre el trono de la tierra y se había rebelado contra Dios. No le gustaba la ley de Dios, el camino de dar, el camino de amor fluyente, uno de los ángeles que amaban a otros. Pero ellos querían odiarse unos a otros. Pero por encima de todo, no querían el amor de Dios. Querían subir y formar un ejército a sí mismos y tomarse el trono de Dios y tomarse todo poder de todo el universo. Y ellos habían sido lanzados abajo. Y aquel superarcángel, cuyo nombre había sido Lucifer, se había ahora convertido en Satanás el diablo. Y sus ángeles ahora se convirtieron en demonios y estaban allí. Adán tuvo la oportunidad de dominar y gobernar la tierra, pero tenía que gobernar la tierra con el gobierno de Dios y el camino de Dios y la clase de conocimiento de Dios y la ley de Dios, la cual es el camino de vida. Es el camino de dar, de amor fluyente. Bien, él necesitaba ir en armonía con Dios y tener comunión con Dios. Necesitaba el conocimiento de tratarse con otra gente y necesitaba conocimiento de tratarse con la materia de la tierra. Estoy hablando desde aquí, de este escritorio, que está hecho de madera. La madera crece de la tierra. Aquí hay algo de metal, una especie de hierro. Salió de la tierra también. El hombre necesitaba saber cómo obtener el hierro que sale de la tierra y puesto junto. Aquí tenemos cobre que sale de la tierra también. El hombre tenía que saber cómo tratar con las cosas. Esa es una clase de conocimiento. Él tenía que tener conocimiento de tratarse con otra gente. Esa es otra clase de conocimientos, sin lo cual él no podría ser feliz. Y él tenía que tener la clase de mente y la clase de conocimiento que pudiera estar de acuerdo con Dios y caminar en armonía con Dios, porque dos no pueden andar juntos excepto que estuvieran de acuerdo. ¿Simple? ¿Lo entiende usted? ¿Lo captan? Quiero que vean la diferencia entre el hombre y el animal. El animal está equipado con instinto. Él no tiene que tener un cerebro que dirija todo lo que hace. Un animal hace lo que hace por instinto. Un hombre tiene que aprender y él tenía que tener 3 clases de conocimiento. El hombre tenía un espíritu. Job 32, verso 8. No voy a leerlo. Hay espíritu en el hombre. Eso le dio al hombre cierto monto de intelecto. Aquello dio al hombre suficiente intelecto para que pudiera adquirir conocimiento de tratar con la materia y con cosas. El hombre podría formar cosas de materia. El hombre podría construir una casa para vivir. El hombre podría tratar con materia y levantar un jardín, vegetales. Dios le dio a él ciertos animales para comida. Le dijo cuáles comer y cuáles no. Por supuesto, el hombre no creía en Dios. El hombre no cree en Dios. El hombre necesita comer cosas que Dios condena y que le dijo que no comiera, porque el hombre tenía controversia con Dios, exacto como los ángeles antes la tuvieron. Pero el hombre era solo una mitad completa en su mente.
Él tenía una mente que pudiera adquirir conocimiento materialista para tratar con lo material, para tratar con las cosas. Pero necesitaba un espíritu, el Espíritu de Dios, para tener relación con Dios y para tratarse con su vecino. Y necesitaba comprender y entender la ley de Dios, la cual es amor. Pero para ejecutarla es amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Pero amor es el cumplimiento de aquella ley, y para cumplir aquella ley, para obedecerla, implica aquel amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquello está en Romanos 5, verso 5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El hombre necesitaba eso con el fin de tratar con su vecino e ir en armonía con otra gente y con el fin de tener relación con Dios. ¿Lo he hecho claro? Quiero que ustedes entiendan. Podría decir esto cientos de veces y algunos de ustedes nunca van a entenderlo. No sabrán nada más que lo que supieron antes si no escuchan. El hombre necesitaba otro espíritu. Su mente es solamente la mitad completa. El cuerpo todo del hombre es solamente la mitad completa hasta que tuviera una esposa. Bien, su mente es solamente la mitad completa hasta que tuviera otro espíritu. Él necesitaba el Espíritu de Dios. Bien, Dios le ofreció a aquel en el árbol de vida. Entonces, ¿qué significa el árbol de vida? Oímos acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. La gente asume toda la incidencia en el jardín de Edén, es decir, en la incidencia del fruto prohibido, como lo llamamos, y se burlan con la broma acerca de la manzana de Adán. Adán no tomó una manzana. Aquel segundo árbol no era un árbol de manzano, definitivamente. La Biblia nada nos dice de la clase de fruto que éste produjo. Solo dice del fruto que era simbólico. Lo que sea que fuere, era simbólico de conocimiento del bien y del mal. ¿Qué si Adán hubiera tomado del árbol de vida? Nunca oyeron ustedes eso antes. Nunca ha sido predicado en esta iglesia. Nunca ha sido predicado en la Iglesia Católica Romana. Nunca ha sido predicado en los metodistas, la bautista, la presbiteriana, la congregacional o la iglesia luterana. Nunca oyeron ustedes eso predicado. ¿Qué si Adán hubiera tomado del árbol de vida? Muy bien, tenemos oportunidad en la iglesia de Dios hoy. Dios ha abierto el árbol de vida a nosotros. ¿Cómo obtenemos vida inmortal? Vida inmortal es el tema del cristianismo y de salvación. Entonces, ¿cómo obtenemos vida inmortal? La obtenemos a través del recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Y Dios no le da a usted vida inmortal solo tan rápido como... Dios primero le da su Santo Espíritu. Bien, usted solo tiene la presencia. Es como la primera parte del pago de una pieza de propiedad si usted la comprara. Esto es llamado el pago de arras. Y eso es lo que el Espíritu Santo es. Es el pago de arras en vida inmortal, pero no es la cosa completa. Ofrecimos este campus completo para venta y obtuvimos un pago de arras, pero no era el pago completo. Obtuvimos un pago de arras de la mitad de $1,000,000, pero ellos no fueron capaces de pagar el resto de esto. Así que nunca obtuvieron el campus. Y aquí estamos ocupando el campus. Ellos no lo completaron. Bien, si usted no recibe el resto de esto, usted no obtiene lo que es ofrecido. El Espíritu Santo es solamente el pago de arras, el comienzo temporal hacia la posesión de vida eterna. Eso es todo. Ellos lo tuvieron al comienzo hacia la última posesión del campus y no continuaron y lo completaron. Así que aquí estamos y aquí estamos ahora. Su contrato se cayó. Demasiado malo para ellos, demasiado bueno para nosotros. Estoy contento de que no lo obtuvieran. Dios no quería que se fuera, supongo. Así que lo salvó para nosotros.
Y aquí está el Ambassador College comenzándolo todo de nuevo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ustedes oyeron eso en el estudio bíblico anoche. Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Si Adán hubiera recibido vida inmortal instantáneamente, si hubiera tomado del árbol de vida, de ninguna manera estaríamos hoy como estamos. Dios no ha cambiado en lo que Él ejecuta. Él le hubiera dado vida a Adán de la misma forma. Él le hubiera dado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera cosa que el Espíritu Santo nos da? Esta es la presencia inmediata temporalmente si continuáramos y fuéramos creciendo en espíritu hasta que en verdad tuviéramos vida eterna. Pero la primera cosa que en verdad el Espíritu nos da es abrir nuestras mentes para el conocimiento espiritual. De tal forma que pudiéramos entender conocimiento espiritual. Las últimas palabras que Pedro escribió en su carta, segunda de Pedro, pienso que es 3:18. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento es algo que debemos incrementar y crecer en él. Nos mantenemos consiguiendo más conocimiento y el Espíritu Santo le da a usted conocimiento espiritual. En 1 de Corintios capítulo 2 encontrarán que ojo que no puede ver y oído que no puede oír conocimiento espiritual. Esto es el verso 9, 1 de Corintios 2:9. Usted no puede llegar a la conciencia o conocimiento de conocimiento espiritual por medio de lo que usted ve u oye. No puede entrar en su mente a través de los ojos. No puede entrar en su mente a través del sentido de oler, probar, sentir. Espíritu no es materia. Usted solo adquiere conocimiento materialístico. Usted solo puede ver lo que es material. Puede solo oír lo que materialmente vibra. Solo puede oler lo que es material. Y usted solo puede probar y sentir lo que es material. Entonces la mente natural del hombre no puede comprender y no puede saber conocimiento espiritual. Pero el hombre necesitaba conocimiento espiritual para entender la ley de Dios. Necesitaba el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios derramado en su corazón para cumplir aquella ley. La primera cosa que hubiera recibido Adán a través del Espíritu Santo habría sido más conocimiento espiritual para que pudiera caminar con Dios y entender las cosas de Dios. Y conocimiento espiritual para caminar con Dios. Y conocimiento espiritual para estar en armonía con otra gente. La siguiente cosa que hubiera recibido él es el amor de Dios derramado en su corazón para cumplir aquella ley. Y la siguiente cosa que hubiera recibido es fe, la fe de Cristo, la fe de Dios, para que pudiera confiar en Dios. Porque el hombre iba a meterse en muchos problemas, quisiéralo o no, aun si fuera justo, porque el Salmo, déjenme ver 34, creo que es, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo. Aún el justo tiene muchos problemas, pero el Señor lo liberará de todos ellos. Y usted necesita fe para confiar en Dios que lo libere de problemas, porque usted va a meterse en problemas y usted necesita algo de confianza en Dios para hacerlo. El hombre necesitaba el conocimiento de contactar a Dios y estar en relación con Dios y tratarse con el hombre. Él ya tenía la capacidad, como fue creado, para adquirir conocimiento, para tratarse con cosas. Pero las primeras dos, el contacto con Dios y el contacto con el prójimo, y de estar en armonía con todos ellos, requería conocimiento espiritual. Y aquel es la ley de Dios, y la ley de Dios es la ley espiritual. Los 10 mandamientos son la ley de Dios. ¿Alguna vez se detuvo a pensar que los 10 mandamientos no le dicen a usted cómo construir un avión? Los 10 mandamientos no le dicen a usted cómo volar a la luna y regresar. Los 10 mandamientos no le dicen a usted cómo hacer un escenario de televisión y cómo administrarlo.
Los 10 mandamientos solo le dan a usted conocimiento espiritual. Es una ley espiritual. El hombre no tiene conocimiento espiritual. Él tenía la habilidad de adquirir conocimiento físico. Pero el propósito de Dios en nosotros es construir en nosotros y detenernos construyendo en nosotros, con su ayuda, el carácter espiritual perfecto de Dios. Y usted tiene que tener el Espíritu Santo para hacer eso. Vamos al otro árbol. El otro árbol tenía algo que ver con conocimiento también. Ustedes ven, si él hubiera tomado del árbol de vida, hubiera recibido conocimiento. Habría recibido conocimiento espiritual, pero eso le habría dado vida inmortal. Hubiera aprendido a vivir la forma correcta, y Dios no le dará vida inmortal en sufrimiento y dolor y en angustia. Él solamente nos dará vida inmortal si pudiéramos ser felices, si viviéramos felizmente y gozosamente. ¡Qué Dios maravilloso! Dios mismo es amor y Él nos ama mucho. Él quiere que seamos felices. Él no quiere darnos vida inmortal en dolor y sufrimiento y no nos va a torturar en un infierno de fuego por siempre si no lo aceptáramos. Entonces va a dejar que nos quememos y nunca tendremos conciencia. Será como si nunca hubiéramos nacido. Aquella es la más tierna, la más amorosa cosa que Dios puede hacer por cualquiera que rehusare recibir tal maravillosa dádiva como la vida eterna. Vamos al otro árbol ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán tomó de aquel árbol y rechazó la vida, aquel árbol era tomar por sí mismo el conocimiento de lo que es recto y lo que es errado, que él lo llevaría con la mente que ya tenía, solo la mitad completa, y crear su propio conocimiento. Este era el árbol de conocimiento, pero también era el árbol de muerte, porque Dios dijo que si tomara de aquel árbol, moriría porque resultaría en muerte. Bien, el primer árbol, si lo tomara, resultaría en vida. Pero el primer árbol era también conocimiento espiritual. El segundo era de conocimiento, pero de conocimiento materialista, que resultaría en muerte. Y si lo tomara, por seguro moriría. Y él hizo un experimento, pero Adán murió. No está viviendo hoy, está muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Génesis 3. He llegado a esto, así que solo leeré por un instante aquí. Y el Señor Dios dijo: «Oh, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros para saber el bien y el mal. Y ahora, a menos que extienda su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre». De esa forma, con solo conocimiento, él habría vivido para siempre en infelicidad. Por tanto, el eterno Dios lo expulsó del jardín de Edén y puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada flameante que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Él cerró el árbol de vida, él cerró el Espíritu Santo de la humanidad. Los hijos de Adán no tuvieron acceso al Espíritu Santo. Adán tuvo acceso al Espíritu Santo. Ahora Dios lo cerró. Adán ya no tuvo más acceso al Espíritu Santo. Los hijos de Adán, Caín y Abel, no tuvieron acceso al Espíritu Santo. Y solamente tuvieron una mente que era una mente de obtener hacia la otra gente. Una mente que era hostil a Dios. En Romanos 8, verso 7, los hombres tuvieron mente carnal, que era todo lo que querían. No tenían mente espiritual que obtuvieran del árbol de vida. Y la mente natural o carnal que Adán ya tenía y con la cual usted y yo nacimos es enemistad u hostilidad a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni de hecho puede. Adán entonces se volvió hostil a Dios. Caín era hostil a Dios. Él era hostil a su hermano. Caín se puso celoso de su hermano y se levantó y mató a su hermano.
Entonces Dios apareció y dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Entonces comenzó a mentir y dijo: ¿Cómo sé yo? Soy guarda de mi hermano, ¿por qué me preguntas por él? Y entonces se volvió mentiroso. Y los hijos de Adán han estado haciendo eso, y han estado desbordados en solo obtener de otra gente desde entonces. Ellos creen en competencia que conduce a lucha y a guerra, destruyéndose el uno al otro. Destruyendo, no construyendo. Competencia, no cooperación. Vanidad. Soy más grande que tú, soy mejor que tú. Yo me amo y no te amo. Había una canción en 1924, una canción popular. Oh, yo me amo a mí. Hago como quiero. Pongo mis brazos a mi alrededor y me doy en fuerte abrazo. Oh, yo me amo a mí mismo hasta la muerte. Me amo hasta agotar todo el aliento. Me casaré conmigo algún día. Me amo tanto, pero no amo a nadie más. ¿No es esa la forma que somos? Pensé que aquella canción era divertida, trágicamente divertida, trágicamente divertida. Bien, y así seguimos, y el mundo fue cortado del Espíritu Santo. Salvación no está abierta al mundo. Quiero que entiendan eso. La cristiandad cree que salvación está siempre abierta al mundo. No es así. En el tiempo de Moisés, Dios llamó a un pueblo de Egipto y los hizo su nación. Él les dio su ley, no le dio el Espíritu Santo. Él no les dio vida inmortal, no les ofreció vida inmortal. No tuvieron oportunidad de ganar salvación o vida eterna. El pueblo en China no tuvo oportunidad de ganar vida eterna. Los hijos de Israel no tuvieron oportunidad de ganar vida eterna. Solo los profetas de Dios. Y ellos eran como nacidos fuera de temporada, parte de la iglesia, créanlo o no. Porque la iglesia es construida sobre un fundamento y los profetas eran parte de aquel fundamento. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, los profetas del Antiguo Testamento. No hubo profetas en el Nuevo Testamento que fueran parte del fundamento de la iglesia. Ningún profeta del Nuevo Testamento contribuyó a las creencias, las doctrinas, el conocimiento, las enseñanzas de la iglesia o la administración de esta. Ninguno. Pero los profetas del Antiguo Testamento sí, y ellos fueron citados a través del Nuevo Testamento. Pablo los citó, Pedro los citó, Jesús los citó. Parte de la iglesia. De otra forma, ninguno tuvo acceso al Espíritu Santo hasta que el segundo Adán, Jesucristo, llegó. Bien, ¿qué acerca de los otros? ¿Permitió Dios que vivieran y murieran y fueran al infierno? No, ellos murieron. Entonces, ¿qué acerca de ellos? Solo citaré unas pocas escrituras rápidamente. Porque como en Adán todo muere, aún así en Cristo, el segundo Adán, todo será hecho vivo. Aquello está en 1 Corintios 15 y verso 22. Y hablando acerca de resurrección, aquellos serán hechos vivos después de que murieren. Luego, de nuevo, en Hebreos 9:27. Está señalado para los hombres que mueran una vez. Todos los hombres murieron. Usted solo tiene existencia temporal, no tiene vida eterna. Está señalado que los hombres murieran y después de esto, por medio de resurrección, el juicio. Una vez que murieran y después de esto, el juicio. Bien, la gente no entiende el juicio. Todos los que alguna vez vivieron y nunca tuvieron oportunidad de salvación, todos van a ser resucitados. Y van a encontrarse con que Cristo ha venido y ha muerto y ha pagado la penalidad por el pecado de ellos en lugar de ellos. Y van a ser llamados ante el juez, que será Cristo, sentado en el trono de juicio. Él estará en juicio en el trono y ellos vendrán delante del juicio. Y ellos van a dar cuenta de todo lo que hicieron en esta vida y esto va a ser muy malo.
Y él va a decir, os sentencio a muerte, os sentencio a muerte, muerte eterna. Pero ustedes saben, algunos de nosotros pudiéramos estar allí como abogados de defensa y diremos, oh su señoría, ¿puede mi cliente inclinarse por misericordia de la corte? Bien, Cristo dirá, sí, sí puede. Muy bien, mi cliente, su señoría, apela en culpabilidad y lo habéis sentenciado a muerte, pero él se inclina por misericordia. Bien, el juez entonces dirá, en tal caso ustedes saben, yo he pagado esta penalidad en vuestro lugar. No tendrás que pagarla si lo admitieras y si quisieras vivir el camino recto desde ahora. Ellos entonces ganarán vida eterna. ¿No es eso maravilloso? Bien, vamos a celebrar el último día después de la fiesta de tabernáculos del juicio del gran trono blanco. Aquello es cuando todos aquellos que hubieren vivido, que nunca tuvieron el Espíritu Santo ofrecido a ellos, entonces les será ofrecido. ¡Oh, qué maravilloso Dios tenemos! Ellos están condenados, sí. Hicieron lo erróneo, sí. Y todavía Cristo vino y los amó tanto que murió por ellos mientras todavía eran pecadores. Y Dios el Padre los amó tanto que dio a su propio Hijo engendrado para que cualquiera que creyera en Él, al menos al final del gran juicio, pudiera tener vida eterna, no muerte eterna. Los únicos que tendrán muerte eterna serán aquellos que finalmente, después de todo aquello, van a decir, yo no te amo, Dios, no quiero vida eterna, solo te odio. Bien, Dios dirá, si no vas a recibir vida, no querrás vivirla de la forma de ser feliz y de tener a otros siendo felices, solo permitiré que te quemes, pero no te quemarás por mucho tiempo, te quemarás muy rápidamente. Aquel fuego va a ser horrendamente caliente, no va a torturarlos mucho tiempo, se los digo. Esto será muy rápidamente. Finalmente, el segundo Adán vino. Existencia física vino con Adán, el primer Adán, pero vida eterna espiritual vino con el segundo Adán, Jesucristo. Redención y vida tuvieron que venir con Cristo Jesús. Y él vino y dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Ninguno tuvo el Espíritu Santo aún, y Cristo vino y dijo, edificaré mi iglesia. Pero en Joel 2:28, un profeta dijo esto, y vendrá a acontecer después de aquello, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, Dios cerró el Espíritu Santo, como le leí, en el tiempo de Adán, y arrojó a Adán del jardín de Edén, pero ahora Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Quién lo aceptará? Pero Jesús decidió que el tiempo no había llegado y el omnipotente Dios decidió que el tiempo no había llegado para toda carne, solo parte de toda carne hoy. Así que Jesús dijo, vengo para que pudieran tener vida y la tendrán más abundantemente. Quiero decir vida, no existencia temporal. Pero también dijo en Juan 6:44, quiero leer eso. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí. Ningún hombre. ¿Es este el día de salvación? No. Ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre que me envió le trajere. Ahora, Dios atrajo a muchos que son llamados, pero solamente unos pocos son escogidos. Ustedes saben, en una de las iglesias, la iglesia antes en Éfeso, usted lee en el primer capítulo de Efesios, como el apóstol Pablo dijo, Dios os ha elegido. Ellos fueron llamados, habían aceptado y fueron escogidos. Pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí
aún hoy, excepto unos pocos que Dios ha predestinado y llamado. Hermanos, si usted ha sido llamado, es uno de los pocos que han sido llamados y elegidos. Alrededor de ustedes hay cientos de otros, alrededor de cada uno de ustedes que no han sido llamados. ¿Es usted mejor que ellos? ¿Está Dios haciendo favoritismo? No del todo. Ustedes tienen que luchar contra Satanás, el diablo. Tienen que vivir en un mundo que está yendo por el camino de Satanás. Es el mundo de Satanás y ustedes saben, cualquier pez muerto puede flotar en dirección de la corriente. Le implica mucho a un pez vivo, como el salmón por ejemplo, nadar arriba velozmente contra corriente. Tenemos que nadar veloz contra corriente. Tenemos que ir contra el mundo. Hemos tenido que ser perseguidos por el mundo. Tuvimos que salir del mundo y ser separados. Ustedes saben, cuando Dios abre el Espíritu Santo a toda carne, y lo hará, comenzando con la venida de Cristo, a toda carne que entonces viva, no habrá ningún diablo alrededor más. Y el mundo entero estará pleno del conocimiento del Señor, como los lechos del océano están cubriendo las aguas. Usted no vive en esa clase de mundo. Usted y yo la tenemos muy dura. Pero si venciéremos, dice en Revelación 2, versos 26 y 27 y Revelación 3, 21. Si venciereis, podrás sentarte con Cristo en su trono. Si venciéremos, recibiremos poder para gobernar las naciones y ayudar a convertir y a salvar a las naciones en el milenio. Bien, otros que vienen más tarde no tendrán aquella promesa. No sé si Dios decidirá dárselas a ellos más tarde, pero no lo ha hecho aún. Aquella promesa solo aplica a aquellos en la iglesia hoy. No aplica a otros que serán llamados más tarde. Finalmente, en el milenio y en el juicio del gran trono blanco, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Pero ahora Él solo está llamando a pocos en la iglesia. Somos los primeros frutos. Eso es lo que el día de Pentecostés significa. Dios nos dio los días de fiesta. La primera es la Pascua, que representa a Cristo. Ese es el comienzo hacia la salvación espiritual a través del segundo Adán y hacia la vida eterna que Adán sepultó. Él no tomó el árbol de vida. El segundo festival de los días de panes sin levaduras, tenemos que evitar pecar y salir del pecado. El tercer festival es en verano, la fiesta de Pentecostés, que significa la fiesta de primeros frutos, que somos nosotros, los primeros de salvación. Solo a unos pocos es ofrecido el Espíritu Santo y el árbol de vida hoy. Mire al mundo a su alrededor. Sus vecinos de seguida probablemente no le han ofrecido el árbol de vida. A ustedes sí. ¡Qué cosa maravillosa! No deje que se les escurra, no dejen que se les escurra. Pero Joel dijo del tiempo que vendrá cuando Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Bien, ahora en el día de Pentecostés, aquel espíritu fue derramado al comienzo de los primeros frutos de aquellos que Dios estaba llamando. Fueron predestinados. Y en Hechos, el segundo capítulo, en versos 15 a 17, encontrarán que Pedro dijo en aquel día de Pentecostés de lo que Joel había profetizado al comienzo del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Y ya no más el Espíritu Santo fue completamente desconectado de todos. Pero escuchen, hermanos, las iglesias que son llamadas cristianas piensan que salvación es siempre ofrecida a todos. No es así. Salvación no es ofrecida a la gente. Pero entonces, ¿qué?
Ellos serán resucitados en el juicio del gran trono blanco y entonces les será ofrecido. Pero no fue ofrecido a ellos en esta vida. Es ofrecida a usted y a mí ahora. ¿Significa eso algo para ustedes? ¡Qué maravillosa oportunidad! Pero tenemos que luchar contra Satanás y la gente de Satanás de este mundo. Es una cosa grande. Muy bien, aquella la iglesia. La iglesia tenía los mandamientos de Dios. La iglesia obtuvo sus enseñanzas de los apóstoles originales. Y los apóstoles originales obtuvieron su enseñanza directa de Cristo, el segundo Adán. Y la iglesia despegó con gloria y todo aquello, pero toda aquella gloria no duró mucho. Ustedes notan en el libro de Gálatas, el primer capítulo, verso 6, Pablo escribió, esto fue cerca del 53 DC, cerca de 22 años más tarde, 21 o 22 años más tarde. La iglesia ya estaba adulta. Pablo dijo, me maravillo de que tan pronto seáis removido de aquel que os llamó a la gracia de Cristo por otro evangelio, el cual no es otro, pero hay aquellos que os perturban y pervertirían el evangelio de Cristo. Ellos comenzaron preciso entonces a suprimir el evangelio de Cristo. El evangelio es el mensaje que Cristo trajo. Son las buenas nuevas del reino de Dios, de que usted puede ser nacido en el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios y la familia de Dios gobernando el gobierno de Dios. Y cada gobierno está basado en una constitución o ley básica. Y la ley básica o constitución del gobierno de Dios es la ley de amor, los 10 mandamientos. Y aquello no fue predicado más, el reino de Dios. Y en su lugar, la gran iglesia falsa llegó, Babilonia la Grande. Y más tarde llegó la reforma llamada Reforma Protestante. Y la Biblia dice que son prostitutas de la falsa religión. La antigua religión de misterio babilónico de superstición. Sin embargo, la verdadera iglesia sobrevivió. Pero, ¿qué pasó con la verdadera iglesia? La iglesia original obtuvo sus enseñanzas de los apóstoles y la misma generación inmediatamente después la obtuvo de Jesucristo. Inmediatamente después que la obtuvieran de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde la tercera generación de la iglesia la obtuvo? Ellos tuvieron que obtenerla de la gente de la segunda generación. Por aquel tiempo los apóstoles todos estaban muertos. Ahora, déjenme contarles algo. Si ustedes comenzaran a jugar un juego que yo solía jugar cuando era joven, llamado Juego del Susurro. Y aquí tenemos un caballero, y si él susurrara a la dama de enseguida de él una oración de 10 palabras, y ella la escuchara, y ella la repitiera entonces. Ok, muy bien, ella lo entiende. Así que ahora ella lo susurra a la dama de enseguida de ella. Y aquella dama lo oye, y lo que ella piensa que ella oye, lo susurra a la siguiente dama de ella, y ella lo susurra a la siguiente persona enseguida de ella, y así sucesivamente, hasta que llega al final de la línea. Entonces, la del final de la línea dice, ¿cuál fue la frase que oíste? Entonces el caballero se levanta y dice que nada de eso tiene sentido. Y ella dice al caballero del principio aquí, ¿cuál fue el susurro que dijiste a la primera mujer? Y todo es diferente. Ustedes ven, una obteniendo la de otra, y todo se pone mezclado. Usted debería hacer eso alguna vez. Y usted verá que cuando la gente lo obtiene de otra persona, ellos lo obtienen todo mezclado. Es como los rumores que van alrededor. Usted oye un rumor, lo cuenta, pero usted tiene que agregar un poquito de algo. Y usted quita algo, tiene que cambiarlo un poquito.
Y la otra persona entonces va a contárselo a alguna otra acerca de aquel rumor, acerca de alguien y contra alguien. Pero ellos lo cambian un poco. Y finalmente, cerca de la cuarta o quinta vez, el rumor, no puede usted reconocerlo en la forma como comenzó. Bien, eso fue lo que pasó a la verdadera iglesia. Cuando llegué en medio de la verdadera iglesia, antes en 1926 o 1927, la iglesia había perdido cerca de toda la verdad original, excepto que existe alguna clase de salvación a través de Cristo. Y ellos sabían que debíamos tener la ley de Dios, especialmente el sábado, y estaban guardando el sábado y tenían el nombre la Iglesia de Dios. Pero habían perdido todo el sentido de lo que era el Evangelio. No sabían acerca del reino de Dios. Supieron que habría un milenio y de que Cristo regiría y estaría sobre la tierra, pero no supieron lo que pasaría en el milenio. No supieron cómo sería. No supieron que había cualquier gobierno de Dios. No supieron que usted podría ser nacido en la familia de Dios. No supieron lo que la salvación realmente es. Había perdido la mayoría de aquellas cosas. Habían perdido todo acerca de los días y los sábados anuales. Habían perdido todo eso. Dios lo reveló a mí y cuando se los prediqué, ellos se burlaron de mí con escarnio. Ellos no recibirían algo como eso. Ellos habían recibido suficiente información, tanto conocimiento, que no recibirían más. ¿Recibiría usted conocimiento adicional? Les estoy dando conocimiento adicional a la mayoría de ustedes hoy. ¿Van ustedes a recibirlo o no lo recibirán? Bien, ahora regresemos a nuestro tiempo. Mateo 24. Aquello es la profecía más grande en el Nuevo Testamento. Es una profecía de Jesús. Ellos perdieron el verdadero evangelio y Cristo dijo, Él estaba arriba en el monte de los olivos y los discípulos vinieron a Él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuáles serán las cosas que ellos querían saber? Estaban hablando del templo que he destruido y que iba a suceder en su tiempo. Así que Jesús comenzó a decirles lo que pasaría en el curso de sus vidas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sed cuidadosos de no ser engañados. Vais a encontrar a muchos que vendrán predicando un falso evangelio. El evangelio iba a ser suprimido. El evangelio era el reino de Dios. Comenzaron a predicar el evangelio acerca de Cristo y no acerca del mensaje de Cristo. Predicaron acerca del mensajero, pero abandonaron el mensaje del mensajero. Así que finalmente descenderían al tiempo del fin y finalmente en verso 14, este evangelio del reino, aquel es el evangelio que Jesús predicó, será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces el fin de la era de esta iglesia, al final de este tiempo. Hermanos, ¿alguna vez oyeron el evangelio del reino hasta que lo oyeron a través de esta iglesia? Y los antiguos miembros de esta iglesia nunca lo oyeron excepto a través de mi voz. Y ustedes, sea que lo oyeran a través de mí o indirectamente a través de mí, de otros que lo oyeron de mí, cada uno de ustedes. El evangelio del reino de Dios no ha sido predicado antes. Ahora ha sido predicado desde 1933. Yo fui al aire en el otoño de octubre de 1933, pero aquello fue solo una semana. Sin embargo, el programa comenzó el primer sábado en enero de 1934 y ha estado saliendo desde entonces. Y a propósito, estamos yendo a más estaciones de radio ahora de nuevo. En fin, estamos acercándonos al propio tiempo del fin ahora.
Quiero que noten algo. En Efesios 2 y verso 20 está hablando de la iglesia. Dice que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso significa los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Jesucristo mismo siendo la principal piedra angular en quien toda la edificación. Bien, la iglesia es comparada con una edificación. No muchas diferentes edificaciones, una edificación. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de esta. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Ustedes saben de aquel profeta Daniel. Voy a escribir un artículo sobre esto y lo leerán un poco más tarde. Daniel tuvo una visión en la cual vio una especie pintoresca de bestia, un animal salvaje, pero que tenía 4 cabezas. Esto era solo simbólico del imperio greco-macedonio. Eso está en el 7º capítulo del libro de Daniel. Una bestia que tenía 4 diferentes cabezas. Yo nunca vi una. Pero ¿alguna vez han visto ustedes 4 diferentes bestias en que todas tenían una cabeza y había 4 diferentes bestias bajo aquella única cabeza? Yo nunca la vi. No existen muchas iglesias. Cristo tiene solo un cuerpo y el cuerpo es comparado con el cuerpo humano. En capítulo 12 de 1 de Corintios, yo les digo, usted se corta aún parte de un dedo pequeño o parte de un dedo. Aquello no es ya más parte del cuerpo. Existe solo un cuerpo de Cristo. Existe solo una iglesia y es comparada con una edificación. No muchas iglesias, ni muchos cuerpos aquí y allí, cada una en confusión, hablando algo diferente. Conozco a alguien muy bien que dice que la iglesia es como bombillas eléctricas aquí y allí, pero que todas obtienen la corriente del mismo lugar. Pero unas luces sobre otra luz y otra clase de luz. Así que ellos tienen muchas iglesias. Y una habla una cosa y otra. Y todas hablan diferentes cosas. ¿Es Cristo la cabeza de todas ellas? No, Cristo no es la cabeza de cosas como esa. Él es la cabeza de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Muchos miembros, pero un cuerpo. Efesios capítulo 2, un cuerpo. Y es comparado con una edificación, en quien toda la edificación junta en perfecta estructura, no todas esparcidas aparte, parte de esto aquí, parte allá, algunas en un pueblo, parte de esto en otro y parte en el mundo. Todo junto, que crece hasta el templo santo en el Señor. Esto es ahora el templo, aquella clase de edificación. Nosotros, mis hermanos, somos el templo al cual Cristo está viniendo en la segunda venida. Todo el mundo se pregunta, ¿a qué clase de templo está viniendo Él? Cristo está viniendo al templo de su propio cuerpo, la iglesia. Él está viniendo a casarse con la iglesia y la iglesia estará ya preparada, sin manchas, sin arrugas, sin alguna de aquellas cosas. No diferentes iglesias hablando diferentes cosas. La iglesia en 1 de Corintios, capítulo 1, que todos deben hablar la misma cosa. No alguna hablando esto y alguna otra hablando una cosa diferente diciendo, todas estamos dependiendo de Cristo de una u otra manera. Usted no puede hacer eso. Cristo es la vid y nosotros las ramas. Pero ¿alguna vez vio usted uvas que son producidas en una rama que está cortada de la vid? Él dijo que debemos cargar mucho fruto, pero usted tiene que estar en la vid. Y la vid está organizada en unidad. Es una vid y no son varias vides esparcidas alrededor. Hay solo una iglesia y este es el templo al cual Cristo está viniendo. Oh, qué diferente espíritu está aquí ahora en esta iglesia. Qué diferente espíritu en Pasadena.
Qué diferente espíritu aquí en Big Sandy. Es como fue una vez hace años. Y aquel espíritu de contención, aquel espíritu de querer comprometerse con Satanás se ha ido. Entonces, somos el templo al cual Cristo está viniendo. Muy bien. Ahora me gustaría que fuéramos atrás, si desearan, a Malaquías. Malaquías capítulo 3. Aquí tenemos una profecía. Ustedes la han oído antes. Atención, enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor, a quien buscáis, súbitamente vendrá a su templo. ¿A qué templo está viniendo él? La iglesia. Él está viniendo a la iglesia en la segunda venida. Aún el mensajero del pacto en quien os deleitáis. Atención, él vendrá, dice el Eterno de los ejércitos. Bien, ¿de qué venida está esto hablando? Sigamos y leamos. Pero ¿quién habitará en el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando aparezca? Porque él es como fuego refinador y como jabón de lavadores en este tiempo. Y él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. ¿Hizo él eso cuando Jesús vino antes? ¿Cuando comenzó predicando en el 27 DC? Oh, no, él no hizo eso entonces. Él va a hacer eso en su segunda venida. Y él los purgará como oro y plata, para que pudieran ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Y entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será placentera al Señor. ¿Pasó eso cuando vino antes? No del todo. Jerusalén estaba a cargo de los romanos, y los romanos estaban usando a los fariseos judíos y saduceos en su gobierno y estaban luchando contra Cristo. No fueron purificados, no del todo. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será placentera al Señor, como en los días antiguos y como en los años antiguos. Y vendré cerca de vosotros en juicio. Juicio no está viniendo hasta el comienzo del milenio, cuando Él venga la segunda vez. Vendré cerca de vosotros en juicio y seré veloz testigo contra adivinadores y contra falsos perjuradores y contra aquellos que oprimen al asalariado en su salario, y a la viuda y al huérfano, y que le quitan al extranjero su derecho, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Esto está hablando acerca de la segunda venida y de alguien que viene a preparar el camino antes de la segunda venida. Y aún ustedes leerán en Marcos capítulo 1 de que Juan el Bautista vino y preparó el camino antes de la venida de Cristo. Esa fue su primera venida. Ustedes saben, algunos de aquellos preguntaron a Cristo, ¿fue Juan el Bautista Elías? O preguntaron a Juan el Bautista si él era Elías. Juan el Bautista dijo, no, yo no soy. Y él no era Elías. Pero dijeron a Cristo, pensamos que Elías iba a venir. Bien, él dijo, Elías ha venido. Elías ha venido y él hablaba acerca de Juan el Bautista. Pero en otro lugar, él dijo que Juan el Bautista era solo otro hombre, pero en el poder y espíritu de Elías. Elías había venido en la persona de Juan el Bautista. Bien, eso está hablando posiblemente acerca de alguien que viene a preparar el camino para la segunda venida y preparar a la iglesia para que esté lista para la venida de Cristo, que es la novia, que será tomada para encontrarse con Él en el aire. Y ustedes, gente, son la novia. ¿De qué está hablando la Biblia, hermanos? Es acerca del tiempo en que se abrió nuestro entendimiento y de que logramos entender quién y quiénes somos. Está hablando de alguien que viene a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista fue la voz clamando en alto en el desierto físico del río Jordán. Esto está hablando acerca de alguien que viene,
una voz gritando en medio de un desierto espiritual de confusión babilónica, llamando a la gente a salir de Babilonia. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Jesús físico. Algún otro iba a venir a preparar el camino para el Cristo espiritual en poder y gran gloria que viene a gobernar. Juan el Bautista preparó el camino para el Jesús físico para que viniera al pueblo físico, su propio pueblo Judá, que no lo recibió. Esta vez alguien está preparando el camino para Cristo que viene como un gran rey de reyes espiritual y señor de señores en poder y gloria para encontrarse con su templo espiritual, la iglesia. Esta será arrebatada en el aire, convertida de mortal en inmortal, convirtiéndose propiamente en Dios como su esposa en matrimonio. Él está viniendo a su templo espiritual. La primera vez él vino al templo físico construido de piedra y de madera y material. La segunda vez él está viniendo al templo espiritual compuesto de espíritu, porque esta iglesia va a ser transformada de materia. Ustedes no serán un cuerpo físico, no tendrán un corazón bombeando sangre, se convertirán en espíritu. Ustedes son aquel templo, hermanos. ¿Saben quiénes son ustedes? Ahora me gustaría dar vuelta a otra profecía justo aquí en Ageo, capítulo 2 de Ageo. El profeta dice: habla ahora Zorobabel. Ahora Zorobabel, este era un gobernador de una colonia enviada a Jerusalén 70 años después de que Judá había sido capturada. El templo de Salomón había sido destruido en Jerusalén y 70 años después, para cumplir una profecía por Jeremías, una colonia de judíos fue regresada allí. Y ellos eran todos judíos, no alguna de las tribus perdidas de la casa de Israel, eran aquella colonia. Zorobabel era el gobernador y él fue enviado allí para construir el templo, el segundo templo al cual Cristo iba a venir la primera vez. Juan el Bautista era aquel que preparó el camino para la primera venida de Cristo. Aquí estaba Zorobabel, uno que prepara el templo al cual Cristo iba a venir la primera vez. Necesito que entiendan la similaridad, la dualidad de toda esta cosa. Y Cristo estaba diciendo, verso 3, ¿quién ha quedado en medio de vosotros que vio esta casa? Aquella era el templo de Salomón en su primera gloria. Probablemente la más maravillosa edificación que alguna vez se construyera en la historia del mundo. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es a vuestros ojos en comparación como nada? Aún así ahora, sé fuerte, oh Zorobabel, dice el Eterno, y Josué el sumo sacerdote, y trabaja, porque yo estoy contigo, dice el Eterno de los ejércitos, y construye este templo. Bien, aquel templo era tipo del templo al cual Cristo está viniendo la segunda vez. De acuerdo con la palabra que he pactado contigo cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Eterno de los ejércitos. Aún así, todavía por poco tiempo, ahora Él se introduce en una profecía justo para el futuro. Ahora noten esto. La profecía no ha ocurrido aún en nuestro tiempo. Y yo sacudiré los cielos y la tierra, y el mar, y la tierra seca, y sacudiré a todas las naciones. Él está comenzando a hacer eso ahora. ¿Saben ustedes que he estado visitando cabezas de naciones por todo este mundo? Y muchas de aquellas cabezas de naciones que he visitado en los últimos 10 años están ahora muertos o derrocados y se han ido. Y naciones y tronos de naciones han sido derribados a una tasa de cerca de 1 por mes, parte de ese tiempo. Casi 1 por año en todo el mundo. Y sacudiré todas las naciones, y el deseo de todas las naciones vendrá. Y llenaré esta casa con gloria, dice el Eterno de los ejércitos.
Ellos estaban construyendo el segundo templo. La plata y el oro son míos, dice el Eterno de los ejércitos. La gloria de esta última casa será más grande que la de la primera, más grande gloria que la del templo de Salomón. Oh, el templo que Zorobabel construyó no era de alguna forma cerca como el glorioso templo de Salomón. Esto está hablando como tipo del templo que ha de ser construido a la venida de Cristo. Este será más glorioso que el templo de Salomón. Hermanos, ustedes son ese templo. Ustedes no están todavía glorificados. Ustedes están sentados aquí en carne y sangre. Algunos de ustedes bastante enfermos con ciertas enfermedades. Oh, todos ustedes serán sanados. Serán elevados hasta el cielo, en las nubes, para encontrarse con Cristo a su venida. Ustedes serán cambiados de materia a espíritu. Serán glorificados. Eso es más glorioso que el templo de Salomón, al cual él se está refiriendo aquí. Y en este lugar daré paz, dice el Eterno de los ejércitos. Eso significa Jerusalén, donde ellos estaban. No ha habido paz en Jerusalén desde aquel tiempo en adelante, pero habrá. ¿Quién estaba preparando el camino para la segunda venida? ¿A través de quién? Dios obra a través de seres humanos. ¿A través de quién está Él construyendo el segundo templo? ¿Dónde está la voz gritando? ¡Preparad el camino! El evangelio fue anulado. El evangelio fue saboteado. No fue predicado durante 100 ciclos de tiempo de 1900 años. ¿A través de quién Dios comenzó a predicar aquel evangelio? El evangelio del reino de Dios en Europa y por todos los Estados Unidos, a los reyes de este mundo por toda esta tierra. ¿Quién? Esto procedió de esta iglesia, hermanos. Esta iglesia es más poderosa de lo que ustedes se dan cuenta. Mucho más que eso. Estamos en los últimos días preparándonos para la segunda venida de Cristo. Y mejor que pongamos nuestra casa en orden, porque Cristo necesita que esta iglesia sea presentada a Él. Una iglesia gloriosa, desprovista de mancha o arruga, o algo como eso. Revelación 19 dice que su esposa se habrá preparado ya. Hemos estado logrando alistarnos ahora por 2,5 a 3 años. ¿Estamos listos? Pienso que no mucho, pero estamos mucho más listos que lo que estábamos hace 3 años. Tenemos que orar más duramente. Tenemos que leer más nuestras Biblias. Tenemos que tener nuestras mentes en las cosas de Dios y lograr sacar nuestras mentes de las cosas de este mundo y su entretenimiento. Tenemos que lograr estar preparados y estar listos para la segunda venida de Cristo, porque todavía no estamos bien preparados. El que tenga oído, que oiga lo que Jesucristo habló a ustedes hoy a través de su siervo y su apóstol. Gracias, hermanos. Espero que entiendan el mensaje.